Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aquí se nos hace una indicación para imitar a Dios y andar en amor. Es curioso que más adelante se nos vuelve a hacer esta indicación con las mismas palabras, aunque más dirigido a los esposos. Pero yo creo que esta instrucción puede ir directamente a todas nuestras relaciones. Y dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Más adelante en el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, que el que ama es un reflejo de que se ama a sí mismo. Jesús en Mateo 22 nos dice que el segundo mandamiento más grande es precisamente amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La base de las relaciones es amarnos a nosotros mismos, porque si no sabemos cómo es, o cómo tenemos que amarnos a nosotros mismos, difícilmente sabremos cómo amar a los demás. Tenemos muchos recursos, muchos libros y tantas cosas que hablan sobre el amor, pero pocas en las que nos dicen lo que es el amor. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra lo que es el amor y cómo podremos demostrarlo. Dice el versículo siguiente, el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, que como no nos aborrecemos u odiamos a nosotros mismos, sino que nos amamos, entonces nos sustentamos y nos cuidamos, así como Cristo a nosotros. Una de las definiciones de uno de los conceptos más complejos del mundo, que es el amor, nos es revelado en el versículo 29 de este capítulo de Efesios. Sustentarnos y cuidarnos es la manera en que manifestamos que nos amamos, y el hacer esto con los demás también demuestra que los amamos. El sustentar tiene que ver con alimentar, con proveer, es decir, que llevamos hacia un estado de madurez. ¿De qué nos estamos llenando? De lo que te estás llenando te lleva cada vez más a la madurez y a parecerte cada vez más a Cristo. Y no solamente a ti, sino en tus relaciones. ¿Estás alimentando bien a tu esposa o esposo? ¿Estás alimentando bien a tus hermanos o amigos? Vimos en Lucas 2 que Jesús crecía en sabiduría, es decir, mentalmente o intelectualmente, en estatura, es decir, físicamente, en gracia para con Dios espiritualmente y con los hombres relacionalmente. Y este tipo de crecimiento, de sustento, es el que tenemos que generar en nosotros mismos, pero también en los demás. Nuestro amor para con los demás en nuestras relaciones debe ir dirigido a estos 4 ámbitos. Y lo otro que se menciona es cuidar, es decir, que debemos protegernos y debemos proteger a los demás de cualquier cosa que pueda impedir el crecimiento de estos 4 ámbitos de nuestras vidas. Cuidar nuestras relaciones, las cosas que vemos y oímos, nuestras conversaciones y, como lo dice el versículo 3, ni aún mencionar entre nosotros avaricia o fornicación, ni aún toda inmundicia o cualquiera de las cosas que se mencionan en este capítulo. Debemos estar alerta y cuidarnos, y cuidar también a los demás, pues así demostramos que nos amamos y de que también los amamos. Y al amarnos, andaremos como hijos de luz, pues andaremos en amor.